Bueno, y estamos de regreso con el tema de la educación con motivo de lo que está pasando con Marx Arriaga, este funcionario que, bueno, pues dejará de serlo o ya dejó de serlo, en pocas palabras, pero que sigue, hasta donde sabemos, atrincherado en el piso sexto de la Secretaría de Educación Pública, en sus instalaciones aquí en la Ciudad de México, ahí en lo que era el Centro Vancomer, y que ahora son rentadas por la SEP. Ahí en donde antes era un centro Vancomer muy grande. Bueno, ahora estas instalaciones las renta la SEP, y en el sexto piso de estas instalaciones ha estado Marx Arriaga. Y bueno, pues hemos, con motivo de esto, hablado de la circunstancia, de lo que ha dicho, la presidenta, pero nos detenemos también en el tema central, más allá del propio funcionario que está en esta circunstancia. ¿Qué tipo de cosa ha ocurrido y ocurre en México con el tema de la educación, una vez que pues crearon esto que le llaman la nueva escuela mexicana y el tema de los nuevos libros de texto? Hemos escuchado voces muy importantes y le apreciamos mucho al público que nos ha enviado pues comentarios importantes, como los que nos mandó Claudio Valle de Coyoacán, Ciudad de México, citando a Teodoro Adorno, con el tema de la educación para la conciencia y todo lo que son elementos importantes para analizar qué cosa es la educación y qué se pretende con la educación al final de cuentas. Así que en el debate de la nueva escuela mexicana hemos oído varias opiniones y lo seguiremos haciendo. Y le aprecio mucho el día de hoy que nos tome la comunicación a Alma Maldonado. Alma Maldonado es investigadora del Departamento de Investigaciones Educativas de Cinvestav. Y bueno, pues una voz que públicamente ha expresado a lo largo de los años asuntos relevantes en relación precisamente al tema educativo. Ahora que vemos lo de Marx Arriaga y ahora que vemos este asunto de los libros que continuarán como están, con algunas modificaciones, pero que esencialmente continuarán como están, y que la presidenta hizo una reivindicación de la llamada nueva escuela mexicana, pues es importante detenernos con una experta como Alma a revisar de qué estamos hablando cuando se dicen estos conceptos. Alma Maldonado, bienvenida al programa. Gracias por estar aquí. Hola Carmen, ¿qué tal? Muy buenos días. Muchas gracias por el espacio para platicar de este tema. Al contrario, muchas gracias. Primero, ¿qué le parece lo que está pasando per se, lo que estamos viendo con este personaje, Marx Arriaga? Bueno, estamos viendo un hecho inédito, me parece, en el servicio público, ¿no? Cuando un funcionario, pues, decide no aceptar su dimisión y se queda atrincherado en su oficina hasta el momento, ahí sigue. Según comunicó en sus asambleas el día de ayer, iban a esperar el comunicado de la presidenta, pero pues la petición es que él se mantenga en el puesto. Y vamos a ver en qué termina hoy, ¿no? Estas asambleas que resuelven y si finalmente desocupa la oficina. Pero sí me parece un hecho inédito, por lo menos en la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, esperaremos esa resolución entonces. Estaremos al pendiente para ver qué termina de ocurrir respecto al funcionario en específico, pero como yo he dicho, bueno, más allá de lo que pase con la persona la escena que se está viviendo desde el viernes para acá con la persona y con el funcionario, pues es el funcionario a quien se le encargó desarrollar esta nueva escuela mexicana y el diseño de los libros de texto. Como experta, Alma Maldonado, que eres, ¿qué nos dirías? ¿Qué se entiende por la nueva escuela mexicana? ¿Qué se sabe? ¿Qué se puede decir respecto a lo que está en funcionamiento hoy y que la presidenta dijo no va a cambiar y que los libros son perfectibles, pero que esencialmente sí quedarán? Sí, bueno, mira, Carmen, todo comenzó cuando el entonces presidente López Obrador anuncia una reforma educativa de carácter académico. Entonces se nombra a Marx Arriaga como persona encargada de la reforma de los libros de texto. Ahí comenzamos ya mal, Carmen, porque tendrían que haber reformado primero el plan de estudios, que es lo que toda lógica dice y lo que la propia ley señala. Primero se reforma el plan de estudios, los programas de estudios y después vienen los libros de texto.
Aquí lo hicimos al revés. Creo que la nueva escuela mexicana ha sido, pues en general, empieza como una ocurrencia, después empiezan a llenarla de contenido, luego viene, pues los libros de texto, que estamos hablando de muchísimos libros, Carmen. Estamos hablando Más de de que la 100. Conalitech publica alrededor de 150 millones más o menos de ejemplares, sobre todo para la educación básica. Entonces se encarga a esta persona, Marx Arriaga, para coordinar los trabajos. Y comienza pues con una serie de discursos descalificatorios sobre los procesos anteriores, diciendo que como nunca se van a convocar a los maestros y maestras para hacer los libros. Esto ya había ocurrido antes, desde luego. Y pues tenemos esta nueva escuela mexicana que podremos encontrar algunas características ya después de 7 años, ¿no? Que la definen. Una de ellas tiene que ver con que ahora las clases y los programas se basan en proyectos, ¿no? Antes eran más en contenidos, sobre todo por materias, temáticos. Y entonces ahora lo que se busca imponer es que todo se enseñe con proyectos. Y esto puede ser interesante, tampoco es novedoso, ya se venía haciendo anteriormente, pero el problema es que al imponer como una forma de enseñanza a los proyectos, se van dejando de lado muchos conocimientos, ¿no? Que no caben. De pronto, si tú quieres hacer un proyecto y metes de ecología, por ejemplo, pues no cabe mucho las matemáticas o quedan de lado y esto empieza a ser muy problemático tanto en los contenidos de la nueva escuela, de los planes de estudio, como en los libros de texto. Entonces vemos que quedan conocimientos de lado, se reivindican mucho los saberes tradicionales frente al conocimiento científico y también se reivindica mucho la autonomía docente, que la verdad sea dicha, tampoco quedó muy clara ya dentro de la nueva escuela mexicana, aunque sí discursivamente, y hacemos de lado por completo la evaluación. Ahora ya no existe la evaluación, se dice que esto es muy neoliberal, ¿no? Muy numérica, muy cuantitativa y que entonces la evaluación tiene que ser formativa, pero pues en esa definición pues caben muchas cosas, ¿no? Y queda muy indefinida al final de cuentas. Entonces, esos son algunos de los elementos de lo que hoy podemos llamar como nueva escuela mexicana y que, bueno, se ha ido conformando durante estos años y que queda plasmado también en esta redefinición, rediseño de los nuevos libros de texto. Em, Dice la presidenta que todo es perfectible y que los libros de texto pues se van a quedar como están, en pocas palabras, que se van a incorporar a las figuras femeninas de la historia de México, etcétera. Pero desde tu punto de vista, Alma, ¿debería replantearse esencialmente los libros de texto? ¿Deberían volver a hacerse? ¿Qué debería ocurrir? Mira, Carmen, yo pensaría que esta es una oportunidad para replantear toda la nueva escuela mexicana, ¿no? Y lo que estamos entendiendo por ella y estas cosas que no quedaron muy claras. Tú no puedes hacer de un día para otro un nuevo modelo educativo donde pienses que los maestros van a entenderlo, van a aplicarlo y van a comprender todo lo que esto significa si es que es un proyecto ambicioso. A mí no me termina de quedar claro y llevo todos estos años leyendo lo que dicen que es la nueva escuela mexicana. Entonces, de la noche a la mañana no puedes hacer esto, tampoco de la noche a la mañana se cambian todos los libros de texto. Tienen muchísimos errores, no solo es lo que dice la presidenta de que faltan las mujeres, hay errores de conocimientos, hay errores de contenidos, hay errores, como digo, de que quedaron desplazados muchos temas importantes para la formación de niños y niñas, ¿no? Especialmente la parte de matemáticas,
Por eso la subsecretaria de Educación Básica pidió hacer materiales complementarios de matemáticas. Esta ha sido una exigencia de todos estos años, porque no tienen cabida en esta nueva escuela mexicana y entonces se necesitan materiales de apoyo. Los libros que se hicieron para los maestros son, pues de un contenido ideológico, trasnochado, que no les está ayudando a los maestros a realmente cimentar lo que quieren hacer con este supuesto nuevo modelo, ¿no? Que además, venimos de la pandemia. Entonces, no se recuperaron muchos aprendizajes. Yo creo que en el fondo aquí lo que tendremos que preguntarnos es si este modelo, si con estos libros están aprendiendo más y mejor los niños y las niñas de México. Y lamentablemente nos quedamos sin información para saberlo, porque se eliminaron todos los órganos de evaluación, porque no tenemos instrumentos, nos quedó PISA por ahí, que cada año nos amenazan que ya nos vamos a salir. Y entonces en esa medida, Carmen, estamos como en esta, sin conocimiento sobre el rumbo educativo y sobre saber si realmente este cambio fue para mejorar lo que nos debería de importar, que es la educación. Y a la pregunta de si mejoró o no, ¿cuál es tu respuesta como experta que eres? Bueno, es que nos quedamos sin datos, ¿no? Yo lo que creo, Carmen, es que ha habido muchas quejas por parte de las maestras y los maestros sobre la aplicación y la implementación del modelo, sobre lo que están pudiendo hacer con estos materiales educativos. Tú no puedes imponer que toda la enseñanza sea por proyectos. Insisto, hay una parte interesante de tratar de combinar las materias. Eso tiene un buen sentido y una razón, ¿no? De una lógica de decir, bueno, tratemos de encontrar problemas que integren los conocimientos, pero no lo puedes hacer con todo. Y sobre todo, entre más sofisticados son los conocimientos, es más difícil poderlo integrar en un proyecto. De pronto llegan y dicen, todo es proyectos, todo es comunidad, comunitario, ¿no? Con una idea muy romantizada, Carmen, que este sería otro eje de esta nueva escuela mexicana, ¿no? Donde la comunidad tiene un papel central y la comunidad está bien integrarla, pero no podemos tampoco romantizar que todas las comunidades en México, son una influencia positiva y que todo en las comunidades es una cosa positiva. Entonces creo que lamentablemente con los elementos que tenemos, pues no ha mejorado la educación. Este año a finales esperamos los resultados de PISA. Ya vimos que en el último examen que hubo, pues no salió muy bien parada la educación en México, hay que decirlo, tampoco en otros países porque fue efecto de la pandemia, pero con los resultados que tenemos ahora, pues no podemos decir que en efecto esto ha sido un cambio para bien y esto ha sido un cambio positivo. Yo creo que hay cosas que hay que rescatar de este planteamiento, pero sí sería un gran momento para revisar tanto el modelo como los libros de texto. Ni más ni menos, pues gran momento. Vamos a ver si se toma, pero después de escuchar a la presidenta, ¿tú crees que eso va a pasar? No, yo creo que al contrario, Carmen, me Al parece contrario, que ¿no? el efecto de la protesta de Marx ha sido pues que la presidenta tenga que salir a decir que no, que el modelo sigue, que los libros siguen, que solo había que incorporar a mujeres en algunos libros de historia, pero que en realidad todo está bien. Cuando sabemos, porque insisto, esto ya se dio, se hicieron unos cuadernillos adicionales para la enseñanza de matemáticas, porque era una necesidad urgentísima, porque las maestras y los maestros lo pidieron, ¿no? Ejercicios matemáticos, todo eso desapareció. O sea, tendríamos que ir casi que materia con materia para ir viendo cuáles fueron los problemas, pero me parece que si algo logra Marx es que entonces, pues es este mensaje político de la presidenta, ¿no? Diciendo no se va a cambiar, no se va a revisar, seguimos, con estos libros y eso pues me parece una oportunidad desperdiciada, sobre todo para el país, Carmen, ¿no? Aquí tendríamos que estar pensando en la mejora de la educación, pues por el país, ¿no? Y para el país.
Ni más ni menos, Alma Maldonado, te aprecio muchísimo que nos hayas tomado la comunicación como investigadora del CIMBESTAF y experta en esta materia, así que iremos viendo el desenlace de esta trama, veremos qué pasa pues en las próximas horas o el día de hoy, o vamos a ver qué pasa respecto a la toma del lugar, o sea, la decisión de Marx Arriaga de quedarse en ese lugar. Pero más allá de eso, pues seguir insistiendo en la necesidad de revisar en conjunto lo que significa este concepto de la escuela, de la nueva escuela mexicana y los libros de texto y lo que está aquí, que ya lleva, como tú dices, 7 años. Tú dijiste, si no me equivoco, que siendo la experta que eres, tú has estado revisando obviamente lo que es esta escuela y tú misma, pues no acabas de encontrarle la cuadratura al círculo. Sí, la verdad, Carmen, esto fue en primer lugar el nombre, ¿no? Es una ocurrencia de ahí retomada por Esteban Moctezuma, no había una definición clara. Después lo plasman un poco en la ley. Después, Marx Arriaga dice que la nueva escuela mexicana son los libros de texto. Luego viene la reformulación del plan y los programas de estudio. Te digo, todo lo fuimos haciendo al revés, ¿no? Todo lo fuimos pensando de manera no muy lógica. Entonces, pues yo creo que se han ido incorporando elementos, esa es la verdad, ¿no? Para mí sí es una feria de ocurrencias, uno a uno los elementos, a los maestros se les enseña o se les trata de formar sobre esta nueva escuela, pues en estas juntas mensuales que tienen, pero pues eso no es suficiente si realmente lo que quieres es cambiar todo el modelo educativo, ¿no? Y que además, hay que decirlo, México es un país que cambia el modelo educativo justo después de la pandemia, cuando todos los demás países lo que están pensando es cómo recuperamos los aprendizajes que se perdieron por haber cerrado las escuelas durante tanto tiempo. O sea, fuimos en sentido contrario. Fuimos en el sentido contrario y nos atrevimos a hacer algo, ¿no? Que realmente estaba contraindicado, por lo menos si vemos las experiencias de los países que lo hicieron un poco mejor que nosotros. Porque no solo cerramos muchísimo tiempo las escuelas, Carmen, sino después, pues nos vamos a este cambio, ¿no? En lugar de ver y hacer una revisión y lo que hicieron todos los o muchos sistemas educativos en el mundo, que fue vamos a hacer un balance, vamos a hacer vamos a revisar cuál fue esta pérdida de aprendizajes, vamos a reportarla, vamos a ver cómo podemos hacer estrategias para resolver esto y responder pues a este cierre de escuelas de muchísimos meses, sobre todo en el caso de México, ¿no? Entonces, eso me parece que pues, quedará ahí como un antecedente, ¿no? De cómo respondió el Estado mexicano ante esta crisis. Y bueno, seguimos en esto, ¿no? Seguimos en este cambio de modelo sin datos, sin evaluación y sin algo mucho más sistematizado que nos permita saber si realmente este modelo es para bien o no. Ni más ni menos, pues te aprecio muchísimo, Alma Maldonado, que estemos hablando de todo esto y seguiremos en contacto si me lo permites. Gracias por estar aquí. Muchas gracias, Carmen. Saludos. Igualmente un saludo. Gracias, Alma, por estar en el programa. Y bueno, pues así están las cosas vistas desde el punto de vista de un especialista muy importante que es Alma Maldonado del CIMBESTAF, que bueno, nos ha dado su revisión del caso Marx Arriaga y de lo que estamos pues obligados a revisar de esta escuela, nueva escuela mexicana y los famosos libros de texto. Así que bueno, de todo esto seguiremos hablando. Entramos en la recta final y le aprecio mucho a Vanessa Job de la UNAM, que nos envía este trabajo de